my shoulder. Bueno, escuchamos Pon tu cabeza en mi hombro de Polanca. Y tengo que decirles primero que Marmorato es Pablo y no Pedro, que hoy me equivoqué, y no sabemos por qué, salvo que empieza con P. Y que seguimos conversando con la licenciada Soledad Acuña, de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con Viviana Endelman Zapata, de la Fundación Grávida, que no es fundación, es un servicio. Ahí nos equivocamos. Y que dijo una frase cuando entrábamos en la tanda anterior: a veces, con respecto a los adolescentes, se quiere espantar moscas con miel. ¿Me explicás qué es eso? Sí, bueno, a veces con esto que yo decía de que intentamos de que puedan asumir conductas, trayendo cosas desde afuera, nos pasa un poquito esto con lo que vos mencionabas de hacer tanto hincapié en traerles los métodos y pensar una solución. Los métodos son el preservativo, la píldora, el YUL, lo que sea. Traerles, esta propuesta como una posible solución de ciertos problemas, y que a veces, es como tratar de enfrentar un problema. Perdón, cierto problema es el embarazo adolescente. Claro, vos mencionabas hoy que estabas preocupada por lo que veías en los barrios y que en algún momento te daba la sensación de que se podría resolver con esto. Después, fuiste cambiando la mirada, porque uno se encuentra con una realidad y ve que hay cosas más profundas. A cachetazos me la cambiaron. Y es que la realidad nos interpela y nos inquieta. Es decir, cuando uno va a la realidad, viene con respuestas. Vuelve con las respuestas verdaderas, las soluciones verdaderas. Y no es bueno espantar moscas con miel. Es decir, es como un ejemplo que en realidad lo que trata de referir es que para defenderse o para atacar un problema o para buscar soluciones, hay que ver realmente qué es lo efectivo. Y a veces uno trata de traer soluciones, pero no terminan siendo verdaderas respuestas. Y en eso los argentinos también tenemos una debilidad, creo, que vamos muchas veces por el camino fácil o por pequeñas tapas de los problemas, pero todo lo que implique esfuerzo, compromiso y un compromiso que lleve a resultados duraderos, le escapamos un poquito. Porque lleva esto, compromiso, esfuerzo, y lleva a comprometer la vida, no traer algo de afuera, sino uno involucrarse con el crecimiento del otro. Soledad, ¿vos qué interpretación le dabas a esto de la miel? ¿Cuál sería la miel? Me parece que las políticas de corto plazo, el querer solucionar un problema que tiene que ver con lo que los chicos sienten, piensan y han heredado y han visto durante años y generaciones en sus familias, que era transformarlo con una herramienta corta, fácil y de poco involucramiento desde lo subjetivo, que es te enseño, yo como adulto te enseño cómo tenés que tener tus relaciones sexuales. Cuando en realidad lo que los chicos están buscando es otra cosa, que es lo que decíamos antes. Los adolescentes lo que están buscando es un espacio de pertenencia, están buscando un poder hacer. Esto de toda la vida me han dicho. ¿Con qué lo están sustituyendo? Y lo que, cuando no está. Yo creo que en esto, como encaran las relaciones sexuales, tiene que ver cómo también se encara el tema de la adicción, como la relación sexual como el goce inmediato, como el espacio de desafío, quizás algo que me dicen que no debo hacer y lo hago. Al igual que con la droga, es la satisfacción del momento, y con ambas cosas sustituir una ausencia de palabra, una ausencia de contención, una ausencia de referencia. Tapar agujeros, por eso por eso lo comparaba con las adicciones como sustituto. Ahora, me parece que en esto es importante, que lo dije recién al pasar, la ausencia de palabra, que parece algo teórico, que parece algo de libro, de psicólogos. La verdad, yo lejos estoy de ser psicóloga, pero lo que he observado en todos estos años, de casi 10 años de trabajo con temas sociales, es que de verdad, como comunidad, hemos perdido la palabra. Si uno mira cómo se relacionan las madres con sus hijos, cómo los hermanos se relacionan entre sí, cómo los adolescentes empiezan a interactuar, te vas a dar cuenta que no tienen palabra. La palabra perdió sentido, porque desde un montón de lugares le fuimos vaciando sentido, porque significan tantas cosas la palabra que no significan nada, que yo lo veía, por ejemplo, cuando trabajamos en los hogares de chicos o en los centros de adicciones, que los psicólogos trataban de hablar con los adolescentes. Contame a ver qué te pasa, para que el adolescente pueda decir lo que le pasa. Necesita poder abstraer de una manera y combinar sensación, emoción con palabra, que no lo vivieron nunca.
Por eso me parece que es fundamental empezar a trabajar con las madres y con sus bebés en lo vincular, para que entiendan la importancia de que al chico, que al bebé se le hable. A un bebé al que se le habla, a un bebé al que se lo estimula desde lo vincular, ese nene va a poder tener una trayectoria educativa positiva. Ese nene va a poder leer, por ejemplo. Bueno, va a poder entender un texto. Con todos solo hablar. sabemos cómo se estimula la lectura con el hecho de que te cuenten cuentos desde muy chiquito, porque después viene la curiosidad por la palabra. Es decir, los padres o los chicos que tienen abuelos que les cuentan cuentos, así sea a repetición, como hacen los chicos siempre, están consciente o inconscientemente estimulando el hábito de la curiosidad por la palabra y llevan a la lectura. Exacto. Me parece, ¿va? Me parece, Graciela, muy importante lo que decía Soledad, en ese primer vínculo, es decir, hablando de las soluciones de largo plazo, de corto plazo y las propuestas que pueden dar efectos duraderos, justamente cuando se empieza a trabajar desde la primera relación básica, desde ahí se empieza a trabajar. Fíjate, estamos hablando de cosas, bueno, pero cuando uno trabaja con el embarazo adolescente está trabajando también en esa primera relación, que hará que por ahí esta chica vivió una historia difícil, tuvo situaciones complejas para resolver, pero si se logra en este vínculo primero con su hijo generar algo distinto, también estamos hablando de que un adolescente a futuro va a tener también otras posibilidades. Entonces, cuando uno habla de soluciones duraderas, habla por ahí de esto, de trabajar desde el vínculo primero. El servicio nuestro tiene un poco eso, trabajar, ese es el campo de trabajo. Ahí, en esa relación básica que de alguna manera define todas las relaciones. Estimular lo que se llama el apego. El apego, la relación primera, el vínculo. No, realmente es más que importante. Ahora, ustedes con Grávida tienen centros en todo, tengo entendido, en todo el país, 40 y tantos, ¿no? Son 49 centros 49 al momento centros, en distintas casi comunidades, 50. localidades del país. Claro. En el caso de Soledad, por ahora se limita a la ciudad, que tiene sus buenos problemas, sobre todo en los límites, yo diría, bueno, y bien todo, en todos lados, geográficamente. ¿Ustedes creen, cómo creen que debería ser más combinación de esto? Que por un lado es esfuerzo no del Estado, en el caso de Viviana, y en tu caso desde el Estado. ¿Cómo se combinarían entre ustedes? A ver, yo hablo un montón de nosotros, yo creo, desde un principio que la relación entre el sector social y el Estado es fundamental, y el sector privado. O sea, nadie puede tener la soberbia de pensar que desde su lugar puede hacer todo. Ni el Estado solo puede, ni la sociedad civil sola puede, ni los privados solos pueden. Y trabajar cooperativamente no es reemplazar. Porque yo muchas veces escucho críticas cuando nosotros tenemos muchísimos convenios con organizaciones sociales y yo promuevo enormemente el trabajo asociado con las organizaciones de la sociedad civil, y muchas veces la crítica es porque, pero estás reemplazando tu obligación como Estado con la sociedad civil. Y la verdad que no, es trabajo cooperativo. Las organizaciones sociales muchas veces pueden llegar a lugares donde el Estado no llega, porque la comunidad a veces confía más en una organización social de referentes que han estado siempre en ese barrio que por ahí en alguien que viene de afuera, un profesional formado de la universidad que se mete desde el Estado. Entonces, para mí es fundamental el trabajo cooperativo y asociado entre todos los actores. Escuchamos Summertime, cantado por Ella Fitzgerald. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo porqueprograma@gmail.com, y también nos pueden ver, van a poder ver a las chicas, a Viviana y a Soledad, por YouTube en la 1110 o por Facebook, que son las formas visuales que tiene la radio Ciudad para llegar a ustedes. Bueno, habíamos quedado en esa pregunta. Vamos a suponer que ambas, una ya está trabajando, pero bueno, que ambas coinciden en un equipo donde les dicen, háganos propuestas, chicas, por favor. Vamos a gobernar.
Sí, me gusta sobre todo esto de buscar coincidir y articular en las respuestas. Nos preguntabas antes de la pausa también esto de si lo vemos, cómo vemos de trabajar juntos, y la verdad que es una necesidad más que hay que sentarse a ver cómo trabajar juntos, porque la problemática es compleja y si queremos dar soluciones verdaderas no podemos solos, así que me parece lindo que pensemos propuestas o un trabajo cada uno en su lugar, pero articulado, ¿no es cierto? Lo nuestro, si nosotros tenemos que hacer un aporte, es va a parecer por ahí muy difícil, pero es lo que uno desea y por lo cual trabaja, es ponerse al lado del adolescente, ponerse al lado, si perdió el referente adulto, propiciarle algún otro lugar de sostenimiento institucional, de servicio, de grupo de pares. Bueno, pensar mucho cómo darle ese sostén al adolescente, cómo darle esa contención, que no esté aislado, que no esté, que esté en una comunidad que lo sostenga para pensar, para proyectar, para verse al mismo, para avanzar. Creo que estar al lado del adolescente es como la primera propuesta y de hecho es lo que vamos haciendo desde nuestro lugar. Nuestra puerta por ahí es el embarazo, es decir, nuestra puerta, nuestra llegada al adolescente es a través de esta novedad en su vida que viene a desinstalarlo más todavía de lo que ya estaba, que es el embarazo en el adolescente, pero también llegamos mucho a los adolescentes en las escuelas, llegamos mucho a los adolescentes en los barrios, pero en los tres casos la táctica, la estrategia es estar, escuchar, dialogar, ver qué pasa por ellos, hacerles propuestas para que puedan canalizar toda esa fuerza. No hay mucha más, y eso implica entrega. No hay mucha más y nada menos. No hay, uno dice, a ver, programas, me parece que la base es estar con el adolescente y con ellos pensar propuestas. Ahora, con ellos, no esto lo dice Viviana, Viviana Endelman Zapata, y que contesta Soledad Acuña desde sus propias posibilidades. ¿Cómo lo ve ella desde la función de gobierno? Desde el Estado, sí, me parece esta combinación. Para mí es, como dije antes, me parece que es fundamental trabajar asociativamente con todos los actores de la sociedad, con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones religiosas. Me parece que hay para adelante como enormes desafíos desde lo que es la política social y desde la promoción social. Me parece que sin dudas, después de tantos años de políticas de emergencia, lo que tiene que venir tienen que ser políticas de promoción y de desarrollo humano, desarrollo social, que tiene que encararse como estratégico en la primera infancia. Si vamos a decir dónde hay que poner el ojo, claramente en la primera infancia, en toda la Argentina, y esto ya no pensando en la ciudad, sino en la Argentina. El ojo claro en la primera infancia, dando las herramientas en los 5 primeros años de vida para generar ciudadanos diferentes en el largo plazo, para tener una comunidad diferente. Lo urgente me parece que es pensar en la adolescencia en riesgo, y claramente me parece que el espacio para trabajar eso es la escuela, pero tiene que ser una escuela nueva, una escuela diferente, una nueva escuela secundaria, una escuela que forme ciudadanos habilitados para lo que se necesita en el siglo XXI, no una escuela que siga pensando, como decimos siempre, el ministro Bullrich tiene una frase que es muy buena, es: tenemos escuelas del siglo XIX con estructuras del siglo XIX, docentes del siglo XX para chicos del siglo XXI. Tenemos que volver a pensar una escuela del siglo XXI donde necesariamente el trabajo tiene que ser el eje de aprendizaje y el eje motivador y estimulante para los chicos. Y me parece que si se trabajan esas 3 líneas, la primera infancia, la escuela, pero desde una transformación de verdad de la escuela, de su modelo, de la mirada, de ya no trabajar en conocimientos sino en habilidades, y poniendo el mundo del trabajo como espacio de referencia, me parece que se hace la transformación que se necesita como sociedad. A mí me quedó, ahora me apareció fuerte una pregunta, porque ustedes forman parte de un servicio, Viviana, que se llama Grávida. Y vos, de una mirada más amplia, decís desde los chiquitos y demás. Hay un momento cuando ustedes reciben o cuando se ponen en contacto con el adolescente, hoy y ahora, en casos de necesidad de apoyatura, sostén y todo. Las mujeres, las muchachitas, encuentran una salida en la maternidad. ¿Y los varones? ¿Qué pasa con el papá? Si
que está registrado, si es visible, de ese chiquito que van a ser. ¿Qué experiencia tienen? Sí, la experiencia es justamente siempre tener en la mirada que al lado de una maternidad y una paternidad, y al lado de una maternidad adolescente hay generalmente una paternidad adolescente. En general lo que uno ve es que a lo sumo tienen 3, 4, 5 años más, pero están en esta etapa. Y el adolescente varón también está con toda esta revolución, con toda esta necesidad de adaptarse, con toda esta desinstalación, con todo este cambio físico, psicológico. También creo que es muy importante tu pregunta, porque no nos tenemos que olvidar del papá. Y hay todo también un modo que por ahí es más difícil, porque es cierto, a nosotros el contacto primero, lo que más nos llega es la chica. Claro. Pero a través de esa relación primera, a través de esa relación es también la posibilidad de llegar a ese también papá adolescente que está también transitando este doble cambio. Y los chicos en las escuelas lo resaltan mucho esto, cuando les preguntamos muchísimo, cuando hacemos trabajos con ellos, de ver a ver cómo se podría haber evitado una situación de esta chica que que quedó embarazada y que está asustada, que no le quiere decir a los padres, que tiene miedo que la echen, que cómo se podría haber evitado. Por un lado trabajamos cómo acompañar a esa chica y ese bebé, pero también trabajamos cómo se podría haber evitado la situación no del embarazo nada más, sino todo lo que está pasando a esa chica, los nervios, los miedos, el temer su futuro, o sea, todo eso. Y ellos marcan mucho, bueno, que el chico, los chicos de la secundaria marcan mucho, si el chico hubiera estado más presente y más consciente de las consecuencias también de sus actos y no se borrara y estuviera, también sería distinto. Nos traen muchas veces ellos la figura del varón. Ahora, para que no se borre, porque yo creo que es indispensable la paternidad, la familia monoparental, es posible que aparezca ahora, y más, cada vez aparece más, por distintos motivos. Sin embargo, para el crecimiento de un chico y que entre un tercero entre la madre y el padre en el momento oportuno, tiene que haber un padre. Absolutamente. O por lo menos sería bueno que hubiera un padre. Sí, nosotros tenemos abiertos 10 centros de educación temprana que trabajamos con las mamás y los bebés, o los papás y los bebés de recién nacidos hasta los 2 años. Y tenemos un montón de papás que vienen y que tratan de participar y de entender desde un lugar de mucha de vuelta, insisto, con mucha sumisión. Papá varones con mucha sumisión y con mucho desconocimiento, y con también mujeres al lado más fuertes que vos no podés, y a ver, déjame a mí, ¿no? Uh-huh. Pero y es fundamental el rol paterno. Ahora, yo lo que quería volver un poco en esto de que vos marcabas, que si el hombre hubiera estado, el varón hubiera estado, muchas situaciones se hubiesen evitado. Y con esto que vos mencionaste del ejemplo del cura ruso que te había dicho que los chicos saben y no necesitan métodos anticonceptivos, hay una cosa muy fuerte, que es que uno trata siempre también desde la mirada del profesional de clase media, decir, bueno, esta chica no conoce los métodos anticonceptivos, le enseño cuáles son, cuál es la efectividad de cada uno, cómo los tiene que usar y listo. Y en realidad hay un componente de conciencia de género enorme en esto. Enorme, y hay una cuestión de no cuidado por parte de las chicas por una cuestión de género. O sea, las chicas creen que no tienen derecho a decir que no en determinadas condiciones, y los varones tienen una conformación una conformación mucho más machista respecto a lo que el hombre decide y el hombre impone, y las demostraciones que le exige a la mujer, que la mujer tiene que aceptar. Enormes. Nosotros encontramos esto absolutamente presente también en los momentos de elección de los métodos de cuidado, si es que se cuidan, o el no cuidado. Bueno, chicas, ha sido un placer, la verdad. Encaramos juntos con Soledad Acuña y Viviana Endelman Zapata todo este trabajo. Y a mí lo único que me queda para agregar es que ojalá esto haya servido para que ustedes dos, más todos quienes se sumen, empiecen y sigan trabajando juntas. Estoy convencida de que estos problemas que son tan nodales, tan centrales, tan fundamentales, no lo arregla solo el Estado, no lo arregla solo la sociedad civil y lo privado, como decíamos acá. Les agradezco enormemente que hayan estado, que nos hayan emocionado además con este tema, por lo menos a mí, y les recuerdo a nuestros oyentes que se puede comunicar con nosotros
porqueprograma@gmail.com, a través de YouTube y Facebook de la radio, la 1110, para verlas, conocerlas a las chicas, la cara, son divinas las dos. Y que el domingo que viene vamos a estar juntos a las 14 por la 1110, esta radio, en este programa que se llama ¿Por qué? Y sigan nomás con la vuelta al dial en 80 mundos.